Listo. Listo. ¿Ya? ¿Listo? Listo, listo. Ok, vamos a intentar entonces compartir pantalla. Aquí está. Ya va. Mucha tecnología para uno. Y vamos a ponerlo aquí. ¿Se ve? Creo que sí. ¿Sí están viendo? Creo. Porque no se ve el chat ni nada. Sí, sí se ve, Punto. sí se ve, se ve. Se ve perfecto, se ve perfecto. O sea, aquí estamos viendo, o sea, están viendo y están escuchando todo. Sí, se ve bien. Se ve y se escucha, sí, señor. Bien, entonces, a continuación vamos a presentar este tema de la moral económica que abarca pues todo el compendio de las Caritas in Veritate. Vamos a hablar Javier y yo, Javier y Eduardo Parra, Javier Calderón, Eduardo Parra, somos los que vamos a abordar un poco este encuentro de una mirada hacia las Caritas in Veritate. Entonces nos vamos a ir alternando entre los dos. Bien, bueno, conocer un poquito el contexto de esta encíclica del Papa Benedicto XVI, que fue firmada el 29 de junio del año 2009 en Roma. El tema general de la encíclica es el desarrollo humano integral en la sociedad globalizada. Entonces, tener pensado que el Papa, pues, Benedicto XVI, se preocupa por la economía no solamente a nivel de monetario, sino habla también sobre una denuncia al maltrato del trabajo o de la pobreza que existe en el mundo entero. Entonces el Papa llama a la superación de algunas de las líneas de fractura más importantes de la modernidad. Ha introducido tanto el pensamiento como las prácticas económicas contemporáneas. Presente también que el Papa Benedicto, como buen teólogo, pues hace esta encíclica desde la imagen de Jesús de Nazaret. Entonces, en algunos momentos vamos a introducirnos a esta parte donde se basa para ver la apuesta que tiene Jesús en medio de su pueblo. La Caritas in Veritate ofrece indicaciones de extensión y profundidad variables acerca de la visión y la posición católica sobre una gran cantidad de problemas contemporáneos relacionados con la economía. Entonces su estructura está más o menos de la siguiente manera. Es una propuesta de conmemoración del 40º aniversario de la Populorum Progressio, un texto de Pablo VI que tuvo gran impacto en la Iglesia inmediatamente posterior al Concilio Vaticano II. La Popularum Progressio estaba centrada en el tema del desarrollo humano, que Benedicto XVI retoma nuevamente. La Caritas in Veritate viene estructurada en una introducción, 6 capítulos y una conclusión. La introducción contiene las claves filosóficas teológicas de la lectura de la realidad social contenida en el resto de la encíclica. Esas claves son las dos nombradas en el capítulo 1, o en el título 1, la caridad o amor declarada como principio de la realización humana en la sociedad y entendido no como sentimiento subjetivo, sino como voluntad de ocuparse objetivamente del bien del otro o de los otros. En la segunda, la verdad, cuya búsqueda por la escucha de la revelación y por el diálogo con los demás nos orienta respecto al bien auténtico de la persona humana con el que debemos comprometernos desde el amor. Aquí esto, bueno, obviamente va a salir mucho, porque es el nombre de la encíclica, ¿no? Desde el amor y la verdad. El primer y el segundo capítulo tienen por referencia inmediata a la Popularum Progressio. El primero recuenta los puntos más notables de la concepción del desarrollo humano propuesta por Pablo VI en el año 1967 y las concreciones que ese Papa encontró como más relevantes. El segundo capítulo examina algunos desarrollos históricos posteriores, actualizando para ello el mensaje de la Popularum Progressio.
ya llevándolo más específicamente al año 2009 o a este nuevo siglo. Mientras Pablo VI había prestado gran atención a las dinámicas internacionales, el Papa Benedicto XVI asume explícitamente el desafío de la globalización, conjunto de fenómenos de un grado superior de complejidad. Los capítulos restantes consideran el problema del desarrollo humano desde diversas perspectivas. La dimensión ética de la economía, que es una de las cosas que más nos van a ocupar aquí, los derechos y deberes relacionados con el derecho y el respeto del medio ambiente, la colaboración humana a escala global, en el capítulo 5, y la relación entre el desarrollo y la técnica. Bueno, como ya asomaba Javier, en la estructuración de la encíclica, vamos a hablar mucho sobre la encíclica Populorum Progressio de Santo Padre Pablo VI del año 67, así como también se va a abordar en esta encíclica por Benedicto, va a citar mucho al Papa Juan Pablo II. Hay que recordar pues que estos papas escribieron varias encíclicas con contenido social, que abordan la realidad social de un mundo complejo. Y además muestran o marcan la postura de la Iglesia, la opinión de la Iglesia en cuanto a las problemáticas que existieron o que siguen existiendo alrededor del mundo. Hay que también situar un poco el contexto, ¿no? Hablar un poco de la encíclica, es hablar también, como ya habíamos dicho, un homenaje a Pablo VI. La idea era pues, que esta encíclica fuera promulgada en el 2007 y no en el 2009 como efectivamente fue promulgada. Pero para ese entonces, el año 2007, 2008, más o menos 2007-2008, hubo, creo que todos sabemos, pues una crisis con profundos impactos económicos, una crisis económica, que de hecho pues muchos dicen que ha sido de las más fuertes que ha habido en la historia del mundo. Habría que ver ahora cómo es el impacto también económico con la pandemia del COVID-19, que sabemos que ha afectado muchísimo la economía mundial. Pero en el 2008 estalló lo que se llamaba la burbuja inmobiliaria hipotecaria. Esto para que tengamos una idea un poco más clara de lo que sucedió en este tiempo, a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, en el año 2002, la sociedad norteamericana, estadounidense, quedó muy afectada a nivel moral, a nivel nacional, pues como que dejó pues una secuela muy fuerte en el corazón de los ciudadanos. El entonces presidente de los Estados Unidos de América, presidente George Bush Jr., que era jefe de Estado en ese entonces, como una manera, él tocó con el propósito de levantar los ánimos de la sociedad, tomó dos decisiones. Una que fue declarar la guerra internacional al terrorismo, que todos sabemos las consecuencias de eso, la invasión en países del Golfo Pérsico como en Irak, y también la guerra en Afganistán también fue consecuencia de esa respuesta del presidente o de la administración. Y la otra respuesta fue a nivel interno, levantar la moral de la población de su país, y lo hizo a través de a través de el uso de la compra. O sea, si hay algo que parece que entonces como un fenómeno que pudiéramos abordar más adelante, si algo como que termina levantando la moral de las personas cuando terminan comprando como cosas. Comprar cosas a muchas personas les termina como levantando la moral. Entonces vamos a comprar y comprar y comprar y comprar, aunque no necesitemos, pero compramos y nos sentimos bien. Entonces, él promovió la compra de viviendas en su país. Para ello lo que hizo fue que redujo bastante la tasa de interés, que creo que estaba en un 9%, la redujo al 1%, para que todos los ciudadanos del país pudieran tener una casa. Entonces, eso hizo pues que la moral ciertamente se fuera levantando en la sociedad, fuertemente golpeada por los ataques terroristas. Bueno, eso fue como en el 2002, 2003, y no fue sino hasta el 2008. De verdad, yo no quiero manejar aquí muchas teorías económicas porque realmente no las manejo, pero sí sé que eso fue una burbuja que se fue inflando
en tantos años, por distintas variables económicas que no voy a explicar, porque no sé, pero sí sé que algo así entiendo que el valor de las viviendas, el valor de la propiedad, los bancos empezaron a dar créditos a bajo interés, porque eso así lo decretó la administración, a muchas personas. Entonces mucha gente, muchos millones de personas se empezaron a endeudar y todo el mundo tenía créditos a bajo intereses y todo el mundo podía comprar una casa. De hecho, todo el mundo compró casa. Pero muchas de esas personas a las que se les dio el crédito no pudieron pagar los intereses, aunque sean muy bajos, no tenían las condiciones para pagarlo. O sea, los bancos empezaron a dar crédito, los bancos comenzaron a competir entre ellos, a ver quiénes daban más crédito, y se empezaron, todo el capital líquido, todo el capital financiero, se lo dieron a los acreedores que compraron viviendas. Entonces, estas viviendas, al no poder pagarlas, ellos tuvieron que devolver las viviendas. Los bancos no tenían dinero en líquido, sino solo activos, es decir, tenían propiedades en las hipotecas. Entonces, cuando la gente que no podía pagar empezó a devolver la casa, y una casa que costaba $300,000 terminó teniendo un valor real de 25,000. O sea, se devaluó demasiado. Y en esa devaluación, los bancos caen en quiebra. De hecho, han sacado esta película, ¿no? Un famoso banquero en Nueva York que estafó a muchas personas, etc. Entonces, ¿por qué decimos todo esto? ¿Por qué creemos que todo esto es importante? Porque esto es lo que sucedió. La gran crisis económica del 2007-2008 fue nada más y nada menos como el momento cumbre en el que Papa está terminando de pulir su encíclica. De hecho, no la publica en ese momento, sino que se espera 2 años prácticamente para publicar, para luego darle como examinar a profundidad esta realidad y poder transmitir un mensaje un poco más acorde a lo que se está viviendo contemporáneo. Entonces, como consecuencia de esa grave crisis, bueno, se pueden imaginar, aunque eso sucedió en Estados Unidos de América, pues eso terminó afectando toda la economía mundial, el mundo globalizado, interconectado, las transacciones financieras, lo que sucede por ejemplo, en un banco o una entidad financiera en Estados Unidos termina afectándonos a nosotros también. Y bueno, sabemos pues esto incluso fíjense, ¿no? Las restricciones comerciales que tienen ahorita Estados Unidos con Venezuela, que bueno, cada uno le da la lectura política y no es el caso, pero todo eso termina afectando la realidad de una economía que es globalizada. Entonces, este es como un contexto muy importante porque cuántos desempleos y cuántas personas incluso se suicidaron porque no tenían dónde vivir, no tenían cómo acceder a un crédito. Entonces, dicho esto, una mirada a la Populorum Progressio del Santo Padre Pablo VI, podemos abordarlo en que Papa Benedicto nos recuerda 2 verdades que son esenciales en la Populorum Progressio. Una es que toda la Iglesia en todo su ser y obrar tiende a promover el desarrollo integral del hombre. Eso es importante porque vamos a hablar del desarrollo integral, vamos a hablar mucho de lo que es la caridad, el amor, vamos a hablar un poco también sobre la integridad del hombre. Estos conceptos no son propios exclusivamente de Benedicto, del Papa Benedicto XVI, sino que ya es como decíamos, el homenaje a Pablo VI, porque Pablo VI es quien abarca todo el tema del desarrollo integral del hombre. Y además, otra verdad que decía el Papa era que el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona, en todas sus dimensiones, incluida la trascendencia. Entonces, hablar del desarrollo, hablar de la integralidad del ser humano es hablarlo en términos holísticos. Todo está interconectado. Entonces, eso es interesante porque, bueno, más adelante, no me quiero adelantar, pero más adelante vamos a hablar también de cómo se promueven iniciativas de crecimiento, de alimentación, por ejemplo, tener un salario digno, tener oportunidades de empleo, poder acceder a un mercado competitivo, etcétera. Pero nada de eso termina garantizando que el ser humano se desarrolle íntegramente. O sea, el ser humano abarca muchas otras realidades, mucho más allá del plano de lo que nosotros creemos que son un desarrollo económico y sostenible. Bien, vamos entonces a ir tocando un poco sobre la doctrina social de Pablo VI, que es una de las fuentes principales de esta encíclica. Se enfocó a la construcción de una sociedad de acuerdo con la libertad y la justicia, una civilización animada por el amor. Las causas de su desarrollo no son principalmente de orden material,
solidaridad y sentido de comunidad. Siguiendo el lenguaje de la Popular Progreso de Benedicto XVI, Benedicto XVI utiliza la palabra clave, desarrollo, para denotar el objetivo al que apunta la búsqueda ética que nos propone para la vida económica. Como en la encíclica de Pablo VI, se trata en Caritas Veritatis un desarrollo integral que comprende a todas las personas y a todas las dimensiones de la persona. Es decir, no se queda solamente centrada en la parte social, económica, sino también en los valores de cada uno, como la familia, como el valor del trabajo, que son cosas fundamentales en toda persona para poder lograr su desarrollo y su plenitud. Benedicto XVI incluye en el desarrollo las dimensiones afectivos familiares y espiritual religiosa, que en la cultura occidental contemporánea, algunas corrientes de pensamiento quieren relegar a la esfera de la vida privada. Lo familiar como lo religioso podrán incluir opciones personales, pero tienen siempre importantes consecuencias sociales. Es decir, el valor de la familia, cómo repercute dentro de una sociedad. Si nosotros en los valores familiares inculcamos cosas que pueden hacer daño a nivel emocional o a nivel de la estructura social, esto también se va a ver reflejado dentro de la comunidad. El objetivo de la estructuración social es, pues, el bien integral de cada persona humana, su desarrollo. Ello implica un concepto de naturaleza humana distinto al sentido ilustrado de la expresión en la economía clásica y neoclásica. La correspondiente búsqueda de la verdad sobre la persona humana no consiste así solo en un asunto descriptivo acerca del cómo actúan las personas regularmente o acerca de qué funcionamiento sistemático se sigue de la composición social de esos modos de actuar e individuales. Incluye también una indagación sobre las mejores posibilidades abiertas tanto a la persona como a la sociedad y sobre los procesos que pueden idearse para llegar del estado de cosas presentes a uno más deseable, en que las personas y la sociedad lleguen a desplegar su potencial completo. Estos fundamentos permiten entender el sentido de una proposición clave de la encíclica que se encuentra al comienzo de la introducción. La caridad da verdades o verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo. No es solo el principio de las microrelaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones como las relaciones sociales, económicas y políticas. El Papa Benedicto no quiere quedarse centrado en el individuo, quiere pasar a algo colectivo, ver que aunque nosotros seamos seres humanos, que posiblemente como individuos podamos querer ser independientes, pues también formamos parte de una sociedad a la cual nos debemos y que nuestros dones y servicios tienen que ser puestos para ello. Que no solamente se quede en uno mismo, que no se encierre en el egoísmo, que no se encierre en la falta de acción hacia el otro, sino que también repercuta en la sociedad. Nuestros dones, que son gracia de Dios, se tienen que poner al servicio, no quedarse enclaustrado en uno mismo, sino que ir más allá. Eso es lo que realmente quiere enfocar el Papa Benedicto. Y por eso es importante mirarlo desde los ojos del amor, porque solamente aquel que ama puede lograr un servicio. Bueno, como para complementar la idea de Popularum o del mensaje de la Popularum, es muy importante entender que para poder abarcar lo que es la doctrina que nos enseña el Papa Benedicto XVI en la Caritas, es importante también mirar y comprender la Popular Progreso, que realmente es como una así lo entendemos, como una reactualización del mismo contenido, de la misma enseñanza. Es como mirar 40 años atrás y ver que tanta razón tenía el Papa Pablo VI. Él decía, el Papa Pablo decía que de la Popular Progreso se nos enseñó que el hombre está llamado a promover su propio progreso, que de hecho lo sitúa como una vocación de Dios,
Por eso el progreso en el desarrollo debe estar abierto a lo trascendente. Cada uno es el principal agente de su propio desarrollo. Entonces, bueno, ahí podemos entender por qué dice después que las causas del subdesarrollo no son principalmente de orden material, no lo son realmente, son la falta de la solidaridad y del sentido de comunidad, ya que no nos detengamos solamente a mirar, a veces nos sentimos a mirar y cuántas veces se hacen cumbres, comentaba con Javier, tantas cumbres que se hacen internacionales para la promoción de, qué sé yo, para la reducción de la pobreza. El domingo celebramos la jornada por los pobres y tantas cosas, iniciativas que se llevan a cabo y tantas cumbres que se han desarrollado durante todo el tiempo, toda la historia y con diferentes tipos de ideologías, más socialistas, comunistas, capitalistas, neoliberales, todas las habidas y por haber, igualito no se avanza mucho porque realmente nosotros creemos que enfocamos y que la problemática de tanta crisis mundial tiene que ver con un desorden de lo material, cuando se supone, cuando lo que nos dice esta enseñanza es que hay una falta de promoción de solidaridad y sentido de comunidad. Entonces, ya el capítulo 2 abarca el desarrollo humano en nuestro tiempo tan ¿cómo se diría?, tan convulso, ¿no? Benedicto XVI adopta la visión del desarrollo de Pablo VI, o sea, la rescata. Rescatar a los pueblos del hambre, la miseria, las enfermedades endémicas, el analfabetismo, eso es importante. Eso es muy importante. Y lo hace a través de un enfoque de lo que llama el enfoque de lo ideal. ¿Cómo? Él dice, económicamente hablando, una economía internacional en condiciones de igualdad. O sea, ¿es esto realmente posible? Oye, esto es difícil. Yo no creo. Yo soy un más escéptico, pero yo no creo que haya una economía internacional en condiciones de igualdad. Es difícil. Imagínense, no sé, los que cada uno va jalando a sus propios intereses. O sea, y de verdad y es hasta un poco comprensible. La realidad económica que está afectando a Venezuela no es la misma que está afectando o está golpeando a España, ni tampoco afecta al Reino Unido. O sea, somos muy distintos en ese sentido. Nuestras condiciones son muy desiguales. Entonces, bueno, el Papa dice, un ideal, es una utopía también, ¿por qué no? Se hacen puentes, se construyen lazos, se va trabajando a través de la conciencia política, pero es difícil, ¿no? Y yo creo que para ese ideal es importante que se dé. El otro es el social, una evolución hacia una sociedad solidaria, con buen nivel de educación. Yo lo hablaba hace rato. O sea, el nivel de la sociedad, qué tan solidarios somos. El profesor nos recordaba hace poco lo de la tarea y decía, bueno, pero no nos vayamos por allá a la Conchinchina, al Kilimanjaro, no, vamos a hablar de la realidad de nosotros, los más cercanos. Nosotros vivimos en el centro de Caracas. Bueno, la realidad del centro de Caracas es muy diferente, creo, que la que se vive, por ejemplo, en el este o la que se vive en otras partes de la ciudad. De pronto, la realidad donde vive Alejandro allá en Propatria es mucho más fuerte que la que se vive aquí, etc., ¿no? Entonces, una promoción hacia una sociedad que sea solidaria. Y políticamente hablando, bueno, la consolidación de regímenes democráticos capaces de asegurar libertad y paz. Esto es complejo, ¿verdad? Es complejo. Hace unas semanas atrás, el país más importante o el nivel modelo de democracia mundial como los Estados Unidos de América, y lo digo en San Carlos por si acaso, bueno, nos ha dado una tremenda lección de lo que es, bueno, a mi manera de ver, como yo lo veo, como una vergüenza democrática. Un resultado electoral que no ha sido reconocido por la autoridad principal del país, etcétera. Eso me parece que es bastante deshonroso. Pero bueno, vemos también en el Perú incertidumbre política y como siguiendo con la misma línea de orientación, veamos la realidad de Venezuela. Se celebran o se van a celebrar en los próximos días unas elecciones al Parlamento que son más deslegitimadas que cualquier cosa. O sea, no tiene una ley porque ninguna ley puede sustentar y apoyar o promover algo que vaya en contra de la voluntad. Si no hay consenso nacional, pues eso ya de por sí de nacimiento es ilegítimo. Sé que el consenso es difícil, pero tampoco puede ser tan descarado con eso. Entonces, el resultado a este enfoque ideal es un crecimiento real.
de beneficio para todos, todo, a nivel económico, pero a nivel social también, y por supuesto a nivel político. Todo esto es sostenible y bueno, yo también decía Fray, es como todas estas encíclicas son muy bonitas, pero todas hablan de como de ideales, utopías, de cosas que, bueno, ya cada tanto tiempo se va, un papa va como entrando allá al pontificado y va sacando cada tanto tiempo, va valorando la realidad y quedamos como en lo mismo. Caridad en la verdad significa la necesidad de dar forma y organización a las iniciativas económicas que sin renunciar al beneficio quieren ir más allá de la lógica del intercambio de cosas equivalentes y del lucro como fin en sí mismo. Una de las cosas que comentábamos aquí, que ciertamente incluso se puede leer entre líneas dentro de la encíclica, y es que tienen que ir más allá del poder del ser humano, es decir, que no solamente desde mi fuerza, sino verlo desde la gracia de Dios. Si nosotros creemos en esto como vocación, como algo que es propio, que viene de un llamado de Dios, pues nosotros podríamos caminar hacia todo esto que nos propone Pablo VI. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Pablo VI lo hace, lo menciona, pero ¿por qué hasta el sol de hoy o por qué en el año 2009 tiene que retomarlo Benedicto XVI? ¿Es que acaso hemos sido sordos o ciegos a estas denuncias del desarrollo que se promovían desde antemano? Y es que esto era porque era una denuncia al egoísmo del ser humano, que a veces nos colocamos como centro, que a veces creemos en nuestros beneficios propios, pero dejamos a un lado lo que es la caridad. Por eso es que esta encíclica, que muchas veces se creía de cómo mezclar la parte intelectual con la parte del corazón, cómo mezclar la verdad con el amor. Pues es que el amor es la base de una sociedad que quiere caminar hacia un sentido común que nos ayude a tener un mejor progreso. Porque cuando estamos todos bien, entre comillas, bien, pues obviamente nosotros vamos a funcionar como mejor sociedad. Entonces, el Papa Benedicto XVI nos dice que el amor tiende a ser recluido por el pensamiento dominante a la esfera de las relaciones, en que es posible un buen conocimiento personal. No se escucha, hijitos míos, no se escucha. Se les cayó el audio a ellos, seguro. Sí. Vamos a esperar entonces que recuperen la señal. Desde los sentimientos, seguimos creyendo que el amor solamente es desde los sentimientos, y eso nos pasa incluso dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras parroquias, que solamente viven dígame. Se cayó la señal y no estamos viendo la pantalla compartida. Bueno, no sé, yo no estoy viendo pantalla compartida y se duró un rato. ¿Desde hace mucho o hace poco? Desde hace, sí, hace como 2 minutos. 2 minutos, hace como 2 minutos más o menos. Sí, hace como 2 minutos. Desde que comenzó a hablar Fray Javier. No, ya le estaba hablando. Le estaba hablando, ok, ya comparto. Ahí. Creo que está bien ahí. Sí, listo. ¿Aló? Sí, ahora sí se ve. Cualquier cosa nos avisan porque tenemos la pantalla completamente amplificada, entonces no sabemos si está ahí todavía la conexión, si se cayó o no. Muchas gracias. Bueno, hablábamos del sentimentalismo de nuestras parroquias, que muchas veces se puede lograr ver de aquellas personas que viven desde los sentimientos, y cuando entonces ya ocurre algo que es relevante, que es trascendente, entonces lo dejamos pasar por molestias, por X cosas, decepciones, entre comillas, ¿no?
y dejamos incluso a Dios a un lado por la molestia con los otros. Entonces, nosotros no podemos vivir desde ello, no podemos vivir desde los sentimientos, sino desde la concreción, desde la verdad de un Dios que está vivo y que sigue apostando por una sociedad. Si nosotros nos creemos esto, de que Dios sigue apostando por esta sociedad, nosotros podemos lograr y llegar a ser mejores ciudadanos. Benedicto XVI lo devuelve a la voluntad. Esto lo transforma a ello, ¿no? Que la caridad significa entrega, acogida y comunión. Querer y trabajar eficazmente por alcanzarlo. Ocuparse del otro y preocuparse por los otros. No se trata de un acontecimiento sentimental, sino de la voluntad que sigue a la verdad comprendida por la inteligencia sobre el valor de cada persona humana. Y eso es importantísimo que nosotros lo rescatemos, que nosotros aprendamos. Y bueno, y esto ya para muchos de nosotros o los que van a trabajar en parroquia, que vayan a trabajar con personas, es saber valorar los dones de cada uno de aquellos que se te acercan, que no seamos personas denigrantes, que no seamos personas que excluyen, sino que seamos personas que podamos apostar y darle la oportunidad de crecer en medio de una comunidad. Si nosotros no permitimos los espacios, si nosotros nos damos esos momentos, pues nunca vamos a lograr que esas personas sigan creciendo como cristianos. Entonces, se trata de escuchar, no solo que tenemos para decirnos nosotros mismos, no, sino también escuchar lo que Dios tiene para decirnos sobre lo mejor que podemos llegar a ser. La cuestión del desarrollo no responde meramente a una tensión interna de la humanidad, sino además a una vocación, a un llamado de Dios que requiere una respuesta libre y responsable. Esto es una respuesta ética. Esto es, hermanos, o sea, que para nosotros saber que si, decía Fray Eduardo que no cree mucho en esto, pero si nosotros logramos creer que hemos sido elegidos por Dios, que hemos sido encomendados a una misión, que tenemos propósitos específicos y que juntando todos los propósitos de cada uno de nosotros, podemos crear la civilización del amor, podemos crearla, podemos hacerlo. No sé si yo soy muy idealista a veces, pero es lo que y es la propuesta que hace Jesús de Nazaret. Eso es lo que Jesús nos enseña, es lo que Jesús nos invita a caminar. Claro, exacto. Es interesante porque ante todos estos planteamientos, pues claro, mezclar lo que es la religión, mezclar las teologías, no sé, mezclarlo de la doctrina social siempre es como que trae como consecuencia el rechazo de buena parte de los agentes políticos, económicos, ¿no? Fíjense, cada vez que sale un nuevo compendio de la doctrina social de la Iglesia a través de sus encíclicas, a través de sus cartas, a través del pronunciamiento de sus obispos, normalmente siempre hay alguien que se siente aludido. Normalmente siempre hay instituciones desde el orden de lo político como de lo económico que se sienten bastante afectadas. Laudato Si, por ejemplo, cuánto no generó impacto y de crítica, denuncias incluso a través de agentes políticos, económicos, o sea, que se ven afectados. Estas promociones del ambiente, de la conservación del ambiente, siempre traen como consecuencia que haya gente que no esté de acuerdo. También pasó con esta mirada que hace el Papa Benedicto, con la Caritas in Veritate. Entonces, pero Dios no puede quedar fuera de este dinamismo. Ciertamente, está hablando de una vocación que Dios le dio al hombre, bueno, Dios no puede quedar fuera de este dinamismo. Entonces me hace pensar todo esto como que el papel que ocupa la Iglesia como de la suegra. La suegra normalmente no es tan querida. Siempre la suegra es la metiche, la que está metiéndose donde nadie la llamó. Entonces, bueno, pareciera que esto es como la Iglesia viene siendo como la suegra, que siempre se está metiendo en todo. Y está siempre, la suegra, aunque a veces la rechazamos y nos burlamos de ella, dicen la verdad. La suegra siempre dice la verdad. Bueno, a veces. Bueno, no siempre. pero bueno, esto me hace pensar en eso, ¿no? La alegoría de la Iglesia como esa suegra que está metida en este dinamismo y que pues sencillamente busca que se haga justicia. A partir de esta comprensión del amor como principio de relaciones ya no microestructurales, sino las relaciones macroestructurales de gran escala,
el Papa Benedicto puede resituar dos temas clásicos del pensamiento social católico, que es la justicia y el bien común. Acabamos de ver hace poco la exposición que nos presentaba el hermano William, hablaba de la justicia, y ya la semana pasada también nos habían comentado sobre eso. Y el bien común, justicia y bien común. Y dice Benedicto que la justicia es la primera vía de la caridad, o como dijo Pablo VI, su medida mínima. Si no hay justicia no se puede hacer nada. Si no hay relaciones justas no se puede emprender el desarrollo económico. Si no hay relaciones de justicia para los trabajadores, ¿cómo? Y contratos justos, ¿cómo entonces podemos decir que estamos jugando bien? No estamos jugando limpio. Dice, la justicia, decían hace rato, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Creo que citando, si no me equivoco, a Tomás de Aquino, ¿no? O sea, me corrijo. Pero el Papa Benedicto hablaba o desarrollaba un poquito más el tema de la justicia, diciéndole que la justicia, más allá de dar a cada quien lo que le corresponde, el Papa hablaba de los derechos y de los deberes. Eso también es justicia. Los derechos y los deberes. Todos nosotros tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y él lo hace o lo sitúa en un plano macro, dice los deberes con los pobres, los deberes con los que menos tienen, el deber con los que son marginados, los explotados. ¿Dónde queda nuestro deber? Y si es una cuestión de vocación, creo que nosotros no podemos ignorar esta realidad. La tradición católica, bueno, aquí precisamente lo dice, ha sido la de utilizar la definición de justicia como la constante y perpetua voluntad, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Y bueno, el Papa Benedicto dice y discute la idea del derecho y habla de la justicia como el derecho y deber. Es como un binomio inseparable. No se puede, yo no puedo pretender que se me tomen en cuenta mis derechos cuando no soy consciente de que también tengo deberes y tengo que llevarlos a cabo también. Así como exijo derechos, también debo cumplir con mis deberes. Y bueno, sobre el bien común, aquí está. Se debe aplicar la justicia en todas las actividades de la economía, en todas las actividades. Se debe aplicar la justicia en todas las fases de la actividad económica. Y se nos pasó un detallito. Porque es un error afirmar que la actividad económica sirve solo para crear riquezas que puede ser distribuida más adelante. Pues no, ya lo decíamos, no se trata solamente de ver cómo nosotros nos vamos enriqueciendo, si nosotros no apostamos a algo que es mucho más importante, que es el bien común. Y bueno, esto claro que genera fastidio, genera mucho fastidio entre los grupos de poder económico, porque ¿qué le va a importar, por ejemplo, a un empresario, a un banquero, que te puede estar importando a una persona que tiene mucho dinero y que solamente le importa ganar y ganar y que en la bolsa de valores vaya cotizando más y más? Por cierto, antier, de estos días, se habló de la vacuna, el hallazgo de la vacuna, primero la Pfizer y luego la Moderna, la empresa esta laboratorio. Esta Moderna última fue hace como 2 días y las acciones de ambas empresas en la bolsa pues se dispararon. Así que por ejemplo, si una acción costaba hace una semana $1.000, ahora está costando 5.000 como mínimo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué le va a estar importando, por ejemplo, a los accionistas? Que esto de buscar otros mecanismos de distribución de esta riqueza, ¿qué le va a importar a un empresario? Esto de que la persona vaya adquiriendo un bien común, que se vaya generando otro tipo de enriquecimiento fuera del adquisitivo. Eso pues me parece a mí que escapa mucho del pensamiento de quien está pensando más bien en hacerse cada día más rico. Y por otro lado, en el mercado se debe crear un espacio para la actividad económica que no se destine principalmente al beneficio. Estas son como las propuestas o las líneas de las que señala Benedicto XVI para poder aplicar en todas las fases de la economía una verdadera justicia, una justicia que sea más retributiva. Una novedad en la Caritas in Veritate respecto a la Populorum Progressio estriba en que la sociedad económica de referencia es ya global. O sea, ya no estamos hablando de la sociedad de la Populorum Progressio, que eran sociedades coloniales, muchas de ellas incluso dominadas por conflictos políticos. Recuerden que estaba el marco de la Guerra Fría, que enfrentó a 2 potencias y 2 grandes modelos, no solo políticos, sino precisamente modelos económicos. El modelo que promovía el capitalismo y el modelo soviético que promovía el socialismo, el comunismo, como lo quieran llamar. Que no son lo mismo, pero más o menos va por ahí. Pero en el marco de
de la encíclica de la Caritas in Veritate es otra realidad diversa. Ya no se habla de sociedades que se pueden decir que son coloniales. Bueno, algún tipo de colonialismo habrá, a pesar de que en los años 60, 70 habían países que todavía no eran independientes políticamente, que tenían que cumplir con leyes de otras naciones. Hoy son independientes, pero existe todavía digo yo así, el colonialismo económico. El problema de ello es que ahorita nosotros dependemos, fíjense, ¿cuál es la moneda que circula en Venezuela? ¿Qué moneda está circulando? El dólar. El dólar. El dólar es, sí, gracias. El dólar es una moneda que no es oficialmente una moneda vinculante o que es de circulación en Venezuela, porque la moneda de circulación en Venezuela todos sabemos que es el bolívar, el soberano, el fuerte, el más fuerte, soberano. Bueno, el soberano. Entonces, esta moneda circula, el dólar es una moneda de facto en Venezuela, porque de hecho es así. O sea, tú vas a un mercado, vas a una panadería, te montas en la buseta y te cobran. Están cobrando en dólares, todos lados. Entonces, y la tasa, el intercambio, el valor del dólar no lo sitúa, no lo coloca quien debería colocarlo, que sería el Estado. Entonces, esto, por supuesto que no estoy defendiendo el Estado, ¿no? Sino porque todo eso obedece a consecuencias, un mal manejo político, económico, etc. Pero es la realidad, le guste a quien no le guste, es la realidad de lo que estamos viviendo los venezolanos. Entonces, no tenemos actualmente un poder adquisitivo, porque yo no trabajo, pero los trabajadores en Venezuela, sería bueno ver si tienen un marco legal en el que se les garantice sus derechos laborales, ¿verdad? Y que este derecho vaya acorde a la realidad aquí de cada venezolano. Que un trabajador, una trabajadora del ente público o privado gane lo que de verdad es lo que se estima conveniente para poder vivir en Venezuela en una sociedad dolarizada. Entonces, esto por supuesto que ahí lo hago a propósito para que todos nosotros los que estamos escuchando debatamos y discutamos esto, y no para crear polémica aquí o más adelante cuando termine la clase de empezar a pelear por esto, pero sí para que veamos de que esto es una realidad que vivimos en Venezuela. Sí, visualizarlo más que todo. Exacto, y que esto es real, esto todo el mundo lo vive. Entonces, eso me parece interesante porque ya no estamos en el tiempo de la Guerra Fría, ya no estamos en el tiempo de la colonización, pero vivimos un caos, el caos del colapso económico. Del colapso económico ya no solo de Estados Unidos, de la Unión Europea, del mundo globalizado, no, de Venezuela incluso. La realidad de Venezuela es una realidad bastante compleja y que yo diría, y aquí sí es verdad que tenemos que invocar el espíritu y conciliar de estos hermanos que son santos. Bueno, Benedicto todavía no, es que Benedicto no se ha muerto. Pensé que se había muerto. Pero de estos santos nuestros de la iglesia, pues que invocan el espíritu de diálogo, parece trillado, pero es así, o sea, ponernos de acuerdo los diferentes agentes económicos, porque el Papa, y una de las cosas que me gusta es que el Papa en esta encíclica no le tira piedra a un modelo para defender a otro, sino que bueno, todos tenemos que buscar el bien común, y bueno, más adelante me da risa porque él comienza como criticando y desmontando las mentiras del modelo de mercado para luego decir, y no tenemos ninguna propuesta concreta, porque si esto fuera una propuesta económica donde diera, bueno, tenemos que hacer esto y este balance y estas proyecciones, no, realmente lo que se hace es como un llamado a la conciencia social, un llamado a descubrir la vocación a la que somos llamados cada uno, que es la de la solidaridad y de la promoción del bien común, no el bien particular, sino el bien común. Bien, y seguir con esto es hablar también de las bases teológicas que ha tenido el Papa Benedicto XVI. Perdón. Ok, aquí estamos todos enredados porque estamos hablando del mismo computador. Pues para el Papa Benedicto XVI es importantísimo hablar desde los evangelios. Y se puede ver que desde ellos se puede ver el lugar desde donde se posiciona Jesús para predicar la buena noticia. Desde el lado de los que sufren, de quienes son marginados, del pobre. Es decir, que no solamente esta encíclica está basada a nivel económico, social y político, sino desde la apuesta que tuvo Jesús de Nazaret. Y esta apuesta, pues, se funda en esto, se funda en el Evangelio, se funda en su buena noticia. Por ejemplo, nació en un pesebre, como lo hacían los hijos de los más pobres, fue presentado en el templo junto a 2 pichones, que es una ofrenda que era típica de los que no podían pagar un cordero,
creció en el hogar de un trabajador manual, por ejemplo, el carpintero, y también él se hizo parte de dicha tarea. Además, sus signos y parábolas tienen como principales protagonistas a los frágiles, a los enfermos, a los marginados, a los excluidos. O sea, por ejemplo, incluso podemos ver el evangelio de hoy al mismo Zaqueo, cobrador de impuestos, toda esta gente que de una u otra forma pudieron ser parte de una exclusión. Los leprosos, los paralíticos, los niños, entre otros. Y esto es algo que siempre se ha tenido como rescatando, ¿no? Y por eso el Papa nos dice en la encíclica que no solamente es vivir desde lo intelecto, no es solamente vivir desde aquello que está haciendo daño a una sociedad de las monedas, ¿no? Sino que también tenemos que ir más allá, que hay una pobreza y que esta pobreza no solamente es económica, sino espiritual, que hay un vacío, que en los seres humanos existe hoy en día un vacío. Y un vacío porque no han logrado complementarse, no han logrado llegar a la plenitud, no han llegado a realizarse como personas, que es lo que hemos visto desde hace rato, ¿no? Con respecto a esto. Y es que Jesús defiende los derechos de los débiles y la vida digna de todo ser humano. Por eso es que sana a los enfermos, expulsa a los demonios y compromete a los discípulos en la promoción de la dignidad humana y las relaciones sociales. Entonces, en este mismo orden de ideas, en este mismo marco, es la apuesta que hace aquí Benedicto, es apostar por la dignidad humana, por unos trabajos que sean sólidos, por unos trabajos que los ayuden a superarse, por un trabajo que les ayude a ellos a seguir emprendiendo y salir de un estado que deshumaniza a uno, ¿no? Que es lo que podemos ver en cualquier tipo de economía, no solamente en Venezuela, sino porque los pobres, como dice el Evangelio, los pobres los tendrán siempre. En todos lados vamos a encontrar pobres. Pero esto no quiere decir que nosotros no podamos seguir promoviendo opiniones, como lo hace el Papa, no seguir dando seguridades que puedan ayudar a la parte de la economía y por el sustento de los seres humanos. Entonces, por ejemplo, promover a todos los hombres y a todo el hombre desde la vida nueva en Cristo que transforma a la persona de tal manera que la hace sujeta de su propio desarrollo. Es decir, poner también en las manos de esas personas el poder seguir adelante, el que ellos también apuesten, como decía Fray Eduardo, no solamente es desde los derechos que tenemos cada ser humano, sino también de los deberes, que nosotros también tenemos que colaborar en la construcción de esta sociedad, que nosotros también tenemos que apostar, que nosotros también tenemos que ponernos al servicio. Para la Iglesia, y esto es algo que nosotros, y seguirá siendo así, el servicio de la caridad, igual que el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos, es expresión irrenunciable de su propia esencia. Por lo tanto, la Iglesia, a través de la doctrina social, a través de tantas encíclicas, a través de las palabras del Papa, va a ser siempre agentes denunciantes de tantas miserias que pueden existir en el mundo de hoy. Entonces, verlo desde aquí es también ver un llamado a la reflexión que nos hace el Papa y que también, basada en el Papa Pablo VI, pues quiere recuperar la esencia del ser humano y también la esencia de su relación con Dios que se ve manifestada en una sociedad. Bueno, yo creo que ya nos queda poco tiempo, pero bueno, tomar un poco sobre hace unas clases atrás, un mes más o menos, estuvimos hablando sobre los derechos humanos. ¿Recuerdas lo importante de derechos humanos? Que todos tenemos el derecho humano que es inviolable, que todos tenemos derecho a la libertad, a la educación, etc. Bueno, también desde la economía, pues precisamente de la economía, se habla tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento. La ética es importante, la moral es importante. La doctrina social de la Iglesia se fundamenta en la creación del hombre a imagen de Dios. Claro, la imagen de Dios lo que implica que la persona humana es inviolable y además la trascendencia de las normas morales naturales. O sea, no podemos omitir la natural porque la ley natural es muy importante en las relaciones humanas. Necesitamos no solo sectores éticos de la economía, sino asegurar que toda la economía sea ética. Yo pienso también en esos trabajadores que ocurren.
los trabajadores que de verdad una madre soltera que tenga 3 muchachos en casa, eso debe ser terrible para esa mujer, tener que dejar a esos muchachos con quién para ir a trabajar, y si no va a trabajar, ¿cómo come? Terrible. Entonces todo eso también implica, no es solamente la señora que llegó tarde 1 hora, 20 minutos, o hasta más, o no pudo ir, y entonces, bueno, se le hace un memorándum, y entonces, bueno, ya esa mujer, la tercera falla, está despedida. O sea, es ver la realidad de todo el complejo mundo que vive esta mujer, y que muchas veces nos cuesta a nosotros, también las mismas comunidades, la misma iglesia, nosotros que somos religiosos, los que están dentro de la iglesia, los seminaristas, todos, sacerdotes, todos nosotros también seguramente nos encontramos día a día con realidades como esta. Ya es interesante, el Padre ya seguramente nos mandará a hacer una tarea de realidades de personas que viven. Bueno, pero eso, toda la dignidad humana está por encima incluso de la realidad económica. Y la realidad económica tiene que ser más bien dependiente de la dignidad humana. Luego, Juan Pablo II decía que se viola la dignidad del trabajo humano cuando las oportunidades de trabajo son limitadas a poco valoradas, y se devalúa el derecho a un salario justo y a la seguridad de la persona, del trabajador y su familia. Esto lo decía Benedicto XVI, y más adelante en la encíclica cita a Juan Pablo II, porque Juan Pablo II apoyaba las estrategias de la Organización Internacional del Trabajo para una coalición mundial a favor de un trabajo decente. Entonces, quiere decir, iniciativas, y se hacen promociones, y se hacen foros, y se hacen encuentros multilaterales, se hacen encuentros multinacionales, se hacen reuniones y se discuten proyectos en distintos organismos internacionales como la del trabajo, y se habla en las Naciones Unidas, y se hace campaña política cuando hay elecciones en algún país, y se promueven tantas cosas, que al final pues uno sabe que existen tantas iniciativas, pero bueno, vamos a ver qué tanto se llega a concretar. Si nosotros abrimos el debate de dónde hoy en día es aplicable todo este modelo, bueno, en el mundo existen muchos países, existen muchas culturas, existen muchas formas de pensamiento, y sería interesante como preguntarnos dónde se vive. Que podemos hablar de países de primer mundo, entre comillas primer mundo, desarrollados, con un índice económico altísimo, y seguramente podemos encontrar familias que tienen buen empleo, que tienen buen sustento económico, que tienen alimentos en la nevera, que tienen una seguridad social, porque si se enferman van al médico, tienen sus insumos, etc. Pero habría que preguntarse si todo esto abarca completamente a la realidad de la persona, si esa persona es feliz, ¿verdad? Si esa persona vive, se siente segura, es decir, todo lo que tiene que ver con la integralidad de la persona. Y bueno, por supuesto, un trabajo decente es aquel que te permite, por lo menos, si no llegar hasta completamente a vivir así, por lo menos que te garantice que puedas darle de comer a tu familia y que puedas darte algún capricho de vez en cuando. Bueno, ya finalizando, entonces, tener en cuenta que el desarrollo necesita cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, del que procede del verdadero desarrollo, no es el resultado de nuestro propio esfuerzo, sino un don dado. Es decir, que nosotros podamos verlo como gracia, como regalo de Dios, que nos invita también a nosotros a ser agentes que apueste por la humanidad y no ser agentes opresores. El anhelo del cristianismo es que toda la familia humana sea una en Dios, glorificando a Dios y viviendo conforme a su voluntad, recibiendo el pan de cada día, siendo comprensivos y generosos con los que nos ofenden, pero que no se nos someta a la tentación y se nos libre del mal. Y bueno, muchísimas gracias. Dios les pague. Ya va como saludos. Esto es share. Listo. Ok, hijitos míos. ¿Eso es toda la exposición? Pregunto. Sí. Ajá, porque los puntos que estaban en la ¿cómo se llama? En el programa, propiedad privada, valoración moral del trabajo, el derecho a la propiedad privada, la pobreza y la riqueza en la Biblia. Claro que algo de esos temas están tocados, pero yo sí quisiera, porque es lo fundamental en este tema, ¿no?
Cuando hablamos de la economía, hablamos eso de la propiedad privada, del valor del trabajo, el derecho, la pobreza, la riqueza, cómo, qué connotación hoy frente a esta dificultad, ¿no? Esta propagación de la, no sé, o como que la lucha, eso, entre pobres y ricos todavía, y que a veces nosotros mismos, ¿no? Propagamos. ¿Qué sentido tiene? La exposición Sí, es... Ajá, dime, hijo, díganme. No, es que sí, pensamos, nosotros elaboramos todo esto pensando incluso en estos 4 puntos, pero no quisimos hacer como una presentación que fuera por partes, sino que el todo involucrara pues también eso. Creemos que hemos hablado de la forma en la que también ve Jesucristo en su palabra, ve las relaciones también con los marginados, también creo que lo tocamos un poco. Bueno, puede ser que, como usted diga, nos faltó quizás profundizar más en eso. Y sobre el tema de la propiedad privada y pública, también lo abordamos. Hablábamos de que tanto uno como lo otro, incluso hay como una tercera vía que propone en la encíclica el Santo Padre Benedicto. La propiedad pública parece como la gran olvidada. O sea, todo, por ejemplo, la gran olvidada, no, perdón, como la que le ha tocado asumir al trabajo público, le ha tocado a la actividad pública, perdón, le ha tocado como responder a las necesidades de la sociedad, cuando también la propiedad privada debería involucrarse activamente en la promoción del bien común, porque los trabajos que se generan y el emprendimiento económico no solamente parte del sector público, sino también del sector privado. Entonces, es como una crítica que hace el Papa, pues, para que la actividad privada también se involucre en el desarrollo de la sociedad, que también promueva el bien común. Ok, tú eres Eduardo, ¿no? sí. El que estaba hablando era Eduardo, ¿verdad? Sí, yo, Eduardo. Eduardo, sí, lo que pasa es que indudablemente estaba metido, pero es que hubiese sido bien interesante escuchar de dónde, qué hay, la propiedad privada es o no un derecho del ser humano. ¿Qué dice la Biblia de la propiedad privada? Por eso era que los puntos esos eran puntos básicos y que seguramente los trata el Papa Benedicto XVI. Eso no cabe duda. Pero repito, sí, queda así como que, ¿cómo se llama? Eh, ver un poquito qué dice la Biblia, quiénes son los ricos para la Biblia, quiénes son los pobres, del trabajo que se dice, cuál es la valoración moral del trabajo desde la Sagrada Escritura, desde la verdad nuestra, qué se dice del trabajo, ciertamente. Claro, en esa connotación, nosotros nombrábamos también algunos ejemplos prácticos desde la Biblia, que incluso los nombré yo, que hablaba sobre cómo Jesús también hacía una apuesta por ello mismo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo desde que asumir él dones o trabajo como el del padre, que era carpintero, o Eso lo sea, dije. se tocaba allí, se hablaba. Pero no hay También una, se hablaba también sobre la... Dígame. Javier, sí, lo toca. Lo que yo digo es que no hay, la idea era fundamental. No, El trabajo lo ve, nosotros no lo quisimos. Bueno. sí. No, Sí, está bien, tiene razón. está tocado, pero cuando los puntos están ahí era porque es importantísimo que nosotros nos quede claro. Ya creo que queda claro en la exposición, la economía depende no puede tener una visión distinta de la dignidad del hombre, eso queda clarísimo y eso creo que es fundamental, ¿no? En la economía no puede buscar el crecimiento de un grupo, ni el crecimiento de empresas, ni el crecimiento de bienes, la economía tiene que estar al servicio de la dignidad del hombre, eso queda clarísimo. Ahora, lo que sí creo que, digamos, y por eso yo le decía que los puntos de ahí que se colocan son puntos claves o puntos bases para la exposición. Ustedes pueden poner más, seguramente, por eso yo le decía la otra vez pasada, yo no me incomodo que digan más de los puntos que están ahí, de acuerdo al autor, pero sí es importante que se finiquitaran. Vuelvo a repetir, no quiero quitarle valor a la exposición. Por eso quisiera decirles, si se animan a la próxima clase, finiquitar estos puntos, repito, con mayor precisión,
pobreza y riqueza en la Biblia, valoración moral del trabajo, ¿no? Que Jesús haya utilizado el trabajo, no me dicen ustedes, como la dignidad que tiene el trabajo y que la resalta el Papa y que viene resaltada en toda la Sagrada Escritura, el trabajo no como castigo, no porque desde ahora te comerás el pan con el sudor de tu frente, no es castigo, es un medio de quien decidió trabajar solo. Entonces, no sé si me explico, si se animan, de derecho a la propiedad privada, digo yo, para que complementen la exposición. Sí, claro. Buenísimo. Gracias. Sí, Eduardo, Javier, porque la exposición fue una exposición perfecta de lo que es la encíclica Caritas in Veritate. Por favor, les pido que me pasen ¿cómo se llama? Las láminas al correo. ¿Oyeron? Igualito William, que creo que las del grupo pasado no las vi. No sé si las pasaron al correo. Vi que las pasaron al... Sí, padre, la pasé por el grupo, pero no le envié el correo, la subí al grupo. Las pasa al correo. Me hace... Ah, ok, padre, yo se las envío a su correo. Gracias, hijo, gracias. Bueno, entonces, Eduardo, Javier, quedamos así, ¿verdad que sí? La próxima semana, en la primera hora, ustedes terminen esto para que no quede no quiero, ¿cómo se llama? Tocarles una exposición también, no quiero, así que anímense y terminan la semana próxima, ¿ok? Y esto para todos los grupos. Okay. Esto para todos los grupos, por favor, tratar de ver los puntos y resaltarlos, ¿no? Viene el grupo 4, la moral política, entonces la vida política en la Biblia, resolución, relaciones, iglesia, mundo, la historia, la ética política, democracia y totalitarismo. Que esos puntos sean tratados porque eso es lo que son fundamentales. Lo mismo que lo que les estoy diciendo, es fundamental saber la pobreza y la riqueza, es parte de esa economía, la moral económica. El trabajo, porque sin trabajo no hay economía. Pero entonces el trabajo, ¿cómo? Y no quiero cerrar para no quitarles la posibilidad a ustedes. ¿Estamos claros? Hola. Eduardo y Javier, ¿quedamos así? Ok, gracias. Ok, entonces, señores, quedamos en esta, no quiero adelantarme, preparamos a los de la política, por favor, que tengamos por ahí presente todos los puntos concretos repito, porque son puntos básicos. Si ustedes quieren ampliar, maravilloso, pero esos son los puntos elementales. Y entiendo cuál fue la posición de los dos expositores, pero hace falta afianzarlos un poquito más para que terminemos con el tema como debe ser. Ok, señores, siendo así, nos vemos la próxima semana. Les voy a pedir que esta tarde, bueno, lo que les decía de las diapositivas, si quieren las pasan al correo, por favor. Y esta tarde los que me faltan por las notas, ya tengo a Kleiber en la lista, pero los que me faltan por las notas, por favor, les agradezco que inclusive en lo que queda ahorita de mañana, si alguien está disponible me lo dice y de una vez compartimos la nota. Debo colocar estas notas en módulo 7. Creo que ya todos entran a módulo 7 por lo que supe. Todos están inscritos, no sé cómo es la cosa, ya tienen toda la posibilidad de entrar. Así que voy a ver si trato de colocar las notas ahí, pero primero quiero conversarlas con todos. Así que los que faltan por la segunda nota, a algunos les di de una vez una primera y segunda nota. Estas notas las vamos a sumar y a dividir en dos y va a ser una sola nota, ¿ok? Yo todavía no he visto qué me propuso, qué es lo que propone el módulo 7, cuántas notas debo entregar. Pero estas dos primeras las vamos a sumar y a dividir entre dos para una nota, un porcentaje. Lo mismo hacemos con los otros dos temas y el porcentaje, tendremos el examen final, digamos así, será eso, un examen personal en el que yo les preguntaré un poquito ya hablaremos de eso, esa quizás sea el mayor porcentaje, ¿no? Que no va a ser sobre todo, a lo mejor ahí lo hablaremos después, un tema específico, cada uno escoge un tema, lo tratamos, que no sea el mismo que ya trató. ¿Cuál es la idea? De que profundicen aún un poquito más, aún más en otro tema.
Bueno, mis hijos, de todas maneras, seguimos en contacto. Voy, repito, si en la mañana alguno todavía tiene disponibilidad y no ha recibido sus notas, ya voy con Clay, que me dijo por aquí. Entonces nos vemos al terminar la clase. Padre, Sí, dime. eso de las notas que usted dice es para la primera evaluación aquella que dijo o es también la segunda evaluación. No, las dos. Ya tienen que tener las dos notas. Ya, digamos que a los que llamé último les di a ver las dos notas. Entonces, por ejemplo, Kleiber, que fue uno de los primeros en la primera nota, no se la había dado. Así que ahora voy a hablar con Kleiber. Tú tampoco creo que le he dado la segunda nota, William. No, Así padre. que los que tengan posibilidad de una vez me escriben al chat y ahí nos vemos inmediatamente. Como todavía queda como una media hora, 11:30, 12:30. Así que queda como una hora. Lo podemos hacer en este tiempo. Ok, padre. Bueno, señores, que Dios me los bendiga y feliz semana. Igual, padre, feliz semana. Dios les bendiga. Ánimo para todos, Dios los bendiga.